Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good day. Welcome a Radio Verbum Day. Estamos aquí de nuevo con un momento especial porque hemos podido invitar unas personas que no son de Verbum Day, son de la otra congregación. Así que estamos muy alegres y agradecidos de poder compartir con ellas, porque ellas son personas de fe, ellas son hermanas y están aquí en nuestra diócesis de Loeches y son buenas vecinas de la iglesia que siempre están con nosotros también en algunas misiones. Así que estamos muy felices de poder invitarlas y poder aprender de ellas. Bienvenidas, hermanas. Muchas gracias. De las siervas del hogar de la madre. Muy bien, eso es. Bienvenidas a nuestro humilde estudio Muchas en la gracias. Radio Verbum Day. Muchas gracias, estamos encantadas. Pues queremos conoceros. ¿Podéis presentaros, por favor? Por supuesto. Empezaré yo, ¿vale? A ver, me llamo hermana Alexandria. Ahora tengo 35 años, pero entré de sierva del hogar de la madre con 18. Soy de los Estados Unidos, California, el estado de California. Me suelen preguntar cuando digo, soy de Estados Unidos, dicen, pero ¿de cuál estado? Siempre está esta curiosidad, ¿no? Sí, y estoy muy contenta de estar aquí, de ser sierva, y eso soy yo. Pues yo soy la hermana Erika, yo soy de Ecuador, tengo 33 años y entré en la comunidad cuando tenía 25 años, aunque conocí el movimiento Hogar de la Madre desde que tenía 14 años. Okay. Entonces he crecido un poco allí. Toda la vida. Toda la vida. De nosotras. Tú eres de la sierva de la sangre. Así es. Pues queremos conocer también vuestra comunidad. ¿Quiénes son las siervas del hogar de la madre? Sí. Sí. Pues las siervas somos una rama del hogar de la madre en lo que es todo el hogar de la madre, ¿no? Me explico. Empezó con un grupo juvenil, el hogar de la madre. Nuestro fundador se llama el padre Rafael Alonso Raimundo y él es diocesano de Toledo, España. Okay. Entonces, mientras que él estaba pues viviendo su vida de sacerdote normal y corriente en la diócesis de Toledo, pues empezó con, en su parroquia, incluso un poco antes, mientras que era seminarista, ¿no? Ya empezó a formar el grupo juvenil. Entonces, pues de este grupo había chicas que experimentaban la llamada después de unos años, ¿no? La llamada de entregarse a Dios enteramente, como consagrarse a Dios, pero con esta misma espiritualidad. O sea, no veían que tenían que dejar de vivir lo que estaban viviendo en este grupo juvenil. Entonces, al final, esto ya es hoy las siervas del hogar de la madre. Luego también empezaban a pasar lo mismo con los chicos. Entonces de ahí vienen los siervos del hogar de la madre y los jóvenes que formaban parte de este grupo juvenil, pues se hicieron mayores, más grandes, formaban familias y ellos son los laicos del hogar de la madre. Okay. Y hasta el día de hoy ya siguen habiendo jóvenes y familias. Entonces, pues eso, siempre está la juventud, ¿no? Y las familias y las siervas y siervos. Y eso es como una familia, ¿no? En la iglesia que tenemos ahí, sí, entre consagrados y laicos, pero todos vivimos una espiritualidad que es pues lo que vivimos en el hogar de la madre. Igual ahora me vas a preguntar, ¿y qué es esta espiritualidad? ¿Qué es esta espiritualidad? Me interesa Pues buena pregunta. mucho. Sí. Pues tenemos 3 misiones en la iglesia y ahí desde allí podéis deducir todo lo que abarca también. Entonces, nuestra primera misión es la defensa de la Eucaristía. La segunda misión es la defensa del honor de nuestra madre, especialmente en el privilegio de su virginidad.
Y la tercera, la conquista de los jóvenes para Jesucristo. Ah, que es bonito. Y desde esas Bonito. 3 misiones, pues servimos a la iglesia en sus necesidades. Estamos en algunos países donde ayudamos en la educación, en colegios, otros, por ejemplo, aquí en España, en Valencia, hay hermanas que van al clínico, que ayudan a las personas también allí. En Cuenca, Belmonte, tenemos una casa fundación en la que atendemos a 25 niñas, casi 30 chicas, entre niñas y adolescentes, en que viven con nosotras allí durante el curso, aunque tienen su familia, pero van allí porque tienen situaciones difíciles en la familia. Entonces, es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Damos catequesis, estamos así un poco en todo lo que el Señor nos vaya poniendo. Aquí en la diócesis, por ejemplo, colaboramos también con la Escuela de Evangelización, que lleva un apostolado muy grande en la diócesis también. Se hacen muchas actividades, los rosarios misioneros, los que participáis también mucho, en muchos de ellos vosotros. Sí. Estemos donde estemos. Normalmente trabajamos con la juventud, ¿no? Y luego ya normalmente estamos en la parroquia y luego además lo que nos pide el obispo, lo que nos pide la iglesia, queremos vivir esta espiritualidad como de la Virgen, de estar disponible por lo que el Señor quiere. Entonces, si significa aprender un nuevo, pues yo qué sé, idioma, ¿no? O aprender a usar pues, la tecnología o lo que sea, ¿no? Si significa aprender algo nuevo, pues estamos dispuestas. Si significa ir a un lugar donde jamás pensabas ir, pues estamos dispuestas. Porque queremos servir la iglesia y estar como abiertos a hacer lo que, pues sí, lo que la iglesia necesita en este momento, ¿no? Entonces es lo que vivimos como la espiritualidad. Somos muy, muy marianas también, o se diría marianos, somos muy marianos, que me ayuda. Y entonces pues tenemos vivimos de una manera muy cerca con la Virgen. Decimos que tenemos una espiritualidad carmelitana. ¿Cómo se nota, ¿Cómo se nota que no soy de aquí? Pero bueno, así se ríen más, ¿no? Entonces, pues vivimos todo el día como al lado de la Virgen. Queremos que nuestra vida interior, tanto como comunitaria, puede ser un lugar donde la Virgen está a gusto, donde está feliz, donde puede caminar entre nosotras. Entonces, la espiritualidad carmelitana vive la espiritualidad del regalo. Y el hogar se define como, el hogar es el regalo que el Señor le quiere hacer a su madre. Entonces, el regalo somos nosotros, las siervas, los siervos y cada uno de los miembros del hogar. Entonces, ahí participa también de esa espiritualidad del regalo. Porque es nuestra madre quien nos va eligiendo, además es que de muchos lugares, de distintas nacionalidades, de distintas formas de pensar, evidentemente, cada uno de su padre y su madre, pero con una espiritualidad en común. Wow. Wow, ¿verdad? Sí. Wow. Es un regalo, sí. Como se dice aquí, sois todoterreno. Sabéis hacer muchas cosas y estáis disponibles de hacer muchas cosas como buenas misioneras, de donde están necesitados y en qué cosa están necesitadas la ayuda de vuestras. Sí, pues con la gracia de Dios es lo que queremos vivir, sí. Wow, qué grande. Muy importante. Ahora ya me gustaría conocer más y ser parte también de esta comunidad. Pues nos hemos visto algunas veces ya en Alcalá y he visto las misioneras, las siervas, ahí siempre feliz, ayudando a los jóvenes, a los adultos en el rosario y en la catedral, ayudando y apoyando ahí. Claro. Creo que la primera vez que he visto a hermana Erika estaba ahí ayudando en la técnica, parte técnica, sí, grabando cosas así en audio. Wow, yo me admiré a vosotras de vuestra aptitud, de vuestra también disponibilidad de hacer todas estas cosas para servir la iglesia, servir al Señor como la madre también. Como la Virgen, sí. En particular, lo de la tecnología y usar las cámaras y eso, realmente fue inspiración gracias a San Juan Pablo II, porque como él pidió, bueno, nosotros nacimos bajo su pontificado, ¿no?
Y cuando él pidió a la iglesia, ¿no? Como usar los medios de comunicación para evangelizar, pues nuestro fundador, claro, quería responder a esta llamada. Entonces, pues vimos lo que se podía hacer con nuestros pobres medios en aquel entonces. Y desde entonces hemos estado aprendiendo y pues eso, como fomentando los dones que tiene cada hermano o cada hermano para poner, pues eso, este servicio para la iglesia. Entonces, sí, así empezó. Sí. Y habéis llegado a muchas personas, habéis tocado muchos corazones. Yo mismo también a veces veo vuestros contenidos. Programas en HM Televisión. De HM Televisión. Sí, tuve también la oportunidad de participar ahí una vez. Qué bien. Así, de compartir el testimonio de fe. Y ahora vosotras, aquí, en Verbum Dei. Radio Verbum Dei. Ahí. Pues queremos conoceros más personalmente. Es muy interesante siempre conocer las historias de vocación de cada persona, de cada religiosa. ¿Cómo conocieron a la comunidad primero y después cómo conocieron este camino de vocación? De nuestra vocación. Vuestra vocación, sí. Sierva. ¿Quieres empezar? ¿Me das a mí la palabra? A ver, pues hablo yo, ¿no? Primero la hermana Alexandria. Por si acaso, por los que estén escuchando en la radio, y sepan, bueno, mi acento ya me delata, pero vale. Pues como dije, entré con 18 años, ¿no? Pero yo también conocí a las hermanas antes, cuando tuve 15, realmente los conocí. Okay. Ahora tengo que remontar incluso más atrás, ¿verdad? Porque si no se entiende toda la historia. Claro. Que yo no vengo de una familia que tiene fe, así como núcleo familiar. Luego mis abuelos, mis tíos, primos, todos son católicos bautizados, ¿no? Y mis abuelos en particular eran gente que, o sea, les admiraba mucho y eso por su fe. Pero en mi hogar, así, madre, padre, hermanos, no vivíamos la fe y no lo teníamos. No creo que, sí, apenas íbamos a misa los domingos y nunca rezábamos juntos, ¿no? Era una cosa que, pues eso, la fe no formaba parte de nuestra familia. Entonces, claro, cuando creces en un ambiente así, pues cuando viene cualquier dificultad, un sufrimiento, pues las respuestas no satisfacen, ¿verdad? Porque o sea, lo que buscas es donde encontrar la verdad, donde dar sentido al sufrimiento, y sin la fe es imposible, ¿no? Entonces, en mi familia, pues sufrimos unos sufrimientos así familiares. Mis padres se divorciaron, tuve un hermano que se fue de casa ya para siempre y nunca le volvimos a ver. Sí, más o menos situaciones así fuertes. Una hermana que se quedó embarazada muy, muy joven y también se tuvo que ir de casa. Entonces eran cosas que pues chocaban, ¿no? Y todo como que llegó a su culmen en mi vida, ¿no? Por lo menos como manera personal llegó a su culmen la incomprensión del sufrimiento y eso como, sí, como la manera de vivir la vida. Todo me parecía como que como un error, ¿no? Que esto no llega a la felicidad. Pues llegó a su culmen con la muerte de mi abuelo, ¿no? Entonces él murió cuando tuve 16 años, ¿no? Justo había conocido a las hermanas antes, las hermanas del hogar de la madre, cuando tuve 15, porque otra hermana mía las conocía, entonces me los presentó, ¿no? A las hermanas. Pero bueno, fue una cosa de las conoces y ya está, ¿no? Aunque es verdad que me quedé muy impresionada con las hermanas. Me acuerdo mirando su hábito desde lejos, diciendo, madre mía, es que parecen como algo celestial. Me recuerda del cielo. Y eso que no practicaba ni tenía, ¿sabes? No hay mucha coherencia, gracias. Ahí, pero sí que llamaba la atención, ¿no? Y su alegría, su forma de vivir, pues eso, me llamaba la atención.
Pero pasó un año y no los volví a ver. Entonces ya murió mi abuelo. Y cuando murió mi abuelo, allí ya era choque total de la vida. Todas las preguntas existenciales, ya que ya los tenía, y iba como aumentando en mi corazón estas inquietudes, ya era, necesito la respuesta ya. Necesito saber qué hay después de la muerte, qué sentido tiene la vida, por qué sufrimos, todas estas preguntas tan importantes, ¿no? Y qué sentido tiene la vida. Pero como mi familia no vivía la fe y no me podían dar ejemplos ni respuestas de cómo superar estas cosas, ¿no? O encontrar las respuestas, terminé estando en una situación de caída, ¿no? Caída moral, caída cada vez como una vida más oscura, ¿no? Me encontré como en mucha oscuridad, pues porque no conocía al Señor, no conocía el sentido de la vida, y eso machaca a un joven como, es lo peor de las cosas, que ya hoy en día no lo podemos dudar, con tantos suicidios que hay, ¿no? Tantos jóvenes tan perdidos, tan infelices, pues es por eso, porque no saben por qué están aquí, ¿no? Y no hay quien se lo dice. Entonces, pues me encontré en esta situación. Y llegó el punto, pues eso, de estar yo muy al fondo, muy mal, viviendo una vida muy desarreglada, desordenada, con muchos deseos, muy torcidos. Vivía muy mal, como alguien muy, muy perdido. Entonces, hasta tal punto que ya mi madre se empezaba a preocupar bastante, ¿no? Entonces, allí ya decían mi familia y mi madre, ¿no? Hay que hacer algo con ella, porque si no, un día vamos a despertar y ella va a estar muerta, ¿no? Así estaba yo de mal. Entonces, allí es cuando ya las hermanas que conocía, mi hermana de sangre, justamente habían hablado a ella de una peregrinación que iban a hacer para los jóvenes, como es nuestra tercera misión, ¿no? Hacer cosas para que los jóvenes se acerquen a Jesús y a la Virgen. Pues iban a hacer una peregrinación. Entonces mi hermana dijo pues a mi madre, decía, mira, yo creo que si ella necesita algo, a lo mejor es Dios. Entonces, si pasa tiempo con estas hermanas, a lo mejor le hace algún bien, ¿no? Todavía está a una edad que me podían obligar a hacer cosas. Entonces, gracias a Dios me obligaron a ir a esta peregrinación. Y yo, pues cuando uno está muy mal, dice, me da igual, ¿verdad? Al final todo. Entonces me siento fatal, pero a la vez me daba igual. Y a la vez me hacía ilusión ir a Europa, claro, porque ir a Europa siendo una persona de Estados Unidos es muy guay, claro, ¿verdad? Claro, sí, es muy emocionante. Entonces era una mezcla ahí, pero el Señor se sirve de todo. No, entonces al final fui a esta peregrinación. Era una peregrinación donde fuimos hasta Roma, pudimos saludar al Papa. En este momento era el Papa Benedicto XVI. Wow. ¿No? O sea, no personalmente, pero en una de las audiencias así generales le podíamos saludar. y era una experiencia de conocer otra cosa, ¿no? Que es lo que mi corazón anhelaba. Conocer otra cosa y recibir las respuestas que necesitaba. O sea, las existenciales, ¿no? Las que era... O recibo estas respuestas o de verdad la vida se acaba aquí, ¿no? Entonces, en este verano lo recibí. Recibí ejemplos de lo que es el amor de verdad, ¿no? Y pude creer en él, ¿no? Que el amor existe entre, pues, los cristianos, ¿no? Y eso me ayudó a ver cómo es el amor de Dios. Tuve una experiencia de la Virgen, ¿no? De cómo ella realmente se preocupa y se entra en la vida de alguien cuando alguien abre su corazón. Ella me acercó al Señor. Era como recibir muchos bienes, todo de golpe. Entonces, pues, es lo que nosotros llamamos como el momento de conversión, ¿no? Es como, sí, o sea, no puedes quedarte indiferente cuando uno ya se sabe amada o amado, ¿no? Y ve la realidad de lo que es la fe.
y recibe como la verdad en su vida, pues eso no puede quedarse indiferente. Entonces, pues era un verano que cambió mi vida. Y allí ya, claro, me abría a la posibilidad de que este amor que yo estaba recibiendo y conociendo de Jesús, del Señor, y también, pues eso, de la Virgen, ¿no? Y de la Iglesia, pero sobre todo de Jesús, que o sea, que era un amor tan total que merecía y exigía como, pero no exigencia en sentido negativo, sino como es la respuesta normal, ¿sabes? Alguien que te ama tanto como tú deseas devolver este amor, ¿no? Entonces yo, pues eso, empecé a discernir lo que era la vocación religiosa, ¿no? De consagrarme totalmente al Señor. Ya en este momento había hecho un compromiso con el Hogar de la Madre como joven, entonces ya fui de no ir a misa para nada a misa diaria, oración diaria, lectura espiritual diario, rosario diario, tener dirección espiritual, ¿no? Entonces, y todo era como, ya cuando lo tienes y dices, ¿cómo he bebido sin eso? Y efectivamente no había bebido antes, no estaba bebiendo. Ahí es donde empecé a beber de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, con todo eso, pues facilitó lo que era, claro, recibiendo los sacramentos, la gracia del Señor trabajando en mi alma. Facilitó el poder conocer su voluntad rápidamente. Entonces pasé un año de discernimiento, un poco más que un año, y ya veía que es aquí donde el Señor, o sea, me ha hecho el corazón para las siervas, ¿no? Entonces entré ya cuando terminó el instituto, entré en el Hogar de la Madre como sierva, formé parte de la comunidad y un año y medio después, más o menos, entré en el noviciado, porque nosotros tenemos un tiempo, como es no establecido normalmente, hay como un tiempo de preparación. Algunos órdenes lo llaman el postulantado. Okay. Nosotros lo llamamos siendo candidata. Entres en la candidatura. Sí, candidatado. Eso es, quédate con la palabra buena, candidatado. Entonces entré ahí como candidata y entonces ya novicia, después ser novicia durante 2 años, donde aprendes, no solamente formas parte de la comunidad, sino aprendes cómo ser hermana, llevas ya el hábito, pero no tienes votos. Entonces ya tomas votos temporales por 1 año, un par de veces y luego ya por 3 años para que sea algo más prolongado y hay mucha experiencia de vida consagrada a Dios hasta el momento de cuando tienes que decir, vale, sabes, en algún momento tiene que haber un sí total, que no es un poquito más, sino como el amor esponsal, ¿no? Que es total, que es, sí. Entonces ahí ya son los votos perpetuos, que los hice en el año 2017. Wow. Sí, entonces parece lejos ahora, pero es como ayer para mí, la verdad. Sí. No hace nada. Y bueno, entonces, no sé si he respondido suficientemente, wow. ¿Sí? Sí, suficientemente. ¿Sí? Vale, pues ya le toca a ella. No solamente suficientemente, increíblemente. Gracias. Sí, es un contagio fuerte de la fe y era una conversión, de verdad, así, como San Pablo una vez, ya, sí. Una conversión grande. Sí. Gracias por esta peregrinación y todo lo que estabas viviendo. Sí, lo importante es decir sí a una cosa que sí, que puede parecer tan pequeño como una peregrinación, ¿verdad? Hacer una cosa para ayudar a los jóvenes, sin embargo, puede cambiar, o sea, puede ser un momento de gracia que necesita un alma. Entonces hay que hacer muchas cosas buenas, sí. Hay que no desanimarse con entregarse a los jóvenes, porque mira que es que el corazón
lo anhela acercarse al Señor. Pero bueno, su historia es incluso más intensa. Prepárate. Ahora sí, vale. Difícil resumir la vida en tan poco tiempo. Tenemos tiempo, hermana Erika. Pero pues, a ver, voy a intentar ser breve también para poder... No hace falta. Venga, No. con detalles. Pues yo soy la hermana Erika, soy de Ecuador, ya lo he dicho antes. En Ecuador tenemos 4 casas de siervas del hogar de la madre y luego tenemos 2 de siervos. Entonces, yo soy de Manabí, de Chone, que es el primer pueblo donde llegaron las hermanas en Ecuador. Además, fue un acto de generosidad. Y yo creo que somos muchas hermanas que venimos de allí, de Ecuador ya, pero creo que es un premio a la generosidad a las hermanas que fueron las primeras misioneras allí, sinceramente. Porque claro, te vas a un país donde no conoces a nada ni a nadie. Tenemos en común el idioma, pero hay muchas cosas distintas, muy distintas. Sí, entonces es un acto de generosidad para las hermanas. Y el Señor lo bendijo, lo ha bendecido hasta ahora con muchas vocaciones, gracias a Dios. Entonces yo soy de ese primer pueblo y yo conocí a las hermanas, como dije antes, con 14 años. Pues en la plena adolescencia, el pavo en pleno, nunca mejor dicho. Pues yo vengo de una familia también católica, pero no practicante. Mi familia, mis padres nos han bautizado, hemos recibido los sacramentos, pero ellos, yo creo que más por ignorancia, nunca nos han educado en la fe. Pero yo creo que es más que por no querer hacerlo, sino es por ignorancia. Mi familia materna es más practicante un poquito, tiene un poco de noción más de la fe, pero mi familia paterna un poco menos. Yo creo que al juntarse mi padre y mi madre, claro, han hecho lo que han podido. No, sí, es verdad, pero intentando dar valores cristianos buenos, pero sin formación. Pues yo no tenía ni idea que no ir a misa el domingo, por ejemplo, era materia de pecado mortal. Ni flores. O sea, yo cuando lo descubrí dije... Anda, he vivido 14 años de mi vida viviendo en pecado sin saber lo que no sería pecado en ese momento, porque no lo sabías, no tenías conciencia de. Entonces, bueno, el caso es que al conocer a las hermanas fue por providencia de Dios, porque yo no tenía ningún deseo de ir a la parroquia. Yo con 14 años pues estaba en mis estudios, me encanta el deporte. Y me encantaba el baile y me sigue gustando. ¿Cuál deporte jugabas? Yo jugaba al básquet. Básquetbol, wow. Sí, pero también me gustaba el fútbol. Me gusta el deporte en general. Entonces, pues yo dedicaba mucha parte de mi tiempo por las tardes a entrenar. Y entonces, pues llegó un momento en mi vida, Dios, en el que yo no le estaba buscando ni le estaba llamando. Entonces, mi madre estaba un poco preocupada por mi círculo de amigos que tenía alrededor y dijo, esta chica, como siga así, y en Ecuador hay un peligro muy grande, y es que las chicas con 14, 15 años pues ya se van con un chico, se quedan embarazadas. Entonces mi madre dijo, esta chica tiene un peligro muy grande, o sea, yo, su hijo. Un peligro muy grande, como siga así, y además con ese carácter de rebeldía que tiene, que me caracterizaba, pues con 15 años voy a tener un nieto y no lo quiero. O sea, no quiero en el sentido de que quiero que ella pues estudie, que crezca, que salga adelante. Entonces mi madre dijo, tengo que buscar algo para ella. Que luego a lo mejor se arrepintió. Pero bueno, me llevó a la parroquia obligada para ir a unas convivencias de jóvenes. No del hogar, sino de un grupo juvenil de la parroquia que me hizo muchísimo bien, que se llama Misioneros del Amor. Entonces yo empecé ahí mi camino de fe con este grupo. Estuve 1 año en Misioneros del Amor. En este grupo las siervas venían a dar la formación espiritual cada semana. Teníamos 1 hora con ellas y nos iban hablando de temas de catequesis, temas de la vida diaria y cosas muy concretas. Porque en Ecuador pues hay muchísima violencia y muchísima inmoralidad, impureza, entonces estamos como envueltos en ahora mismo el mundo entero casi está así, pero es verdad que pues se caracteriza mucho. Chone además es un pueblo que era como en ese momento como sin ley, cada uno pues a su bola. Sí, es verdad. Entonces pues las hermanas han hecho un trabajo fundamental. Y entonces pues yo así conocí a las hermanas y me impresionaba porque yo reconocía la verdad en todo lo que decían. No tenía ni idea de lo que decían, pero mi corazón interiormente descansaba en las verdades que salían de sus bocas. Así, no lo reconocía, lo podía reconocer, no sabía cómo vivirlo ni cómo encajarlo en mi vida, pero lo reconocía. Entonces así vemos que en nuestro interior está ese deseo de la verdad, que ese deseo de Dios, que Dios lo ha puesto allí. Entonces pues estuve 1 año en este movimiento, en este grupo. Y después, pues yo empecé allí a caminar en la fe, empecé a rezar,
empecé a ir a misa de los domingos, misa de los domingos por lo menos, que no era poco, o sea, ya era un gran sacrificio ir a esa misa. Y entonces después de empezar esa relación con el Señor de la misa de los domingos, iba los jueves también a la exposición del Santísimo. Pero claro, yo llegaba, me decían, ¿está Jesús allí? Y yo entraba a la iglesia y decía, pues, ¿y dónde está? Porque es que no tenía ni idea. Había hecho la primera comunión, aunque no lo pareciese, pero no tenía ni idea que Jesús estaba pues, en la Eucaristía y que estaba en el sagrario. Entonces, pues todo eso se fue abriendo un mundo para mí de la fe, de la iglesia también, conocer más a la iglesia, también las necesidades de la iglesia. Y allí pues me empezó a despertar interiormente un deseo cada vez más grande de Dios. Y yo experimentaba un momento de mi vida en que el grupo en el que estaba pues ya no me alimentaba. Era como yo quería más y no, se quedaba como así a nivel muy humano, muy sí, a ras de tierra. Entonces pues yo dije pues a lo mejor es que simplemente pues no tengo que seguir viniendo aquí y me alejé un poco. Y entonces pues al alejarme un poco de este movimiento intenté también como decir a lo mejor es que esto de los grupos, de la parroquia como que no. Entonces lo dejé por completo. Y intenté dejar la misa del domingo, pero no pude, porque ya estaba en mi horario, entonces yo estaba en mi interior, yo intentaba quedarme en la cama más tiempo y no podía, era difícil. Era como si alguien me tirase de la cama, vístete y vete a la misa, así los domingos. Entonces eso me mantuvo. Y ahí como mantenía ese pequeño contacto con las hermanas, pues hasta que un día dije, una joven del hogar, que era mi compañera de clase, que es una chica que yo jamás habría elegido como mi amiga en ese momento, pero el Señor la puso en mi camino, es verdad. Entonces ella me dijo, ¿por qué no te vienes un día a los círculos y conoces a las chicas, al menos? Yo dije, ¿por qué no? Entonces, pues así empecé a ir a las actividades del hogar, pero para mí desde ese primer día que llegué a casa de las hermanas, era como si una pieza del puzzle encajaba en mí. Y me sentía como dentro de mi sitio, como aquí es donde tenía que estar. Ahora le pongo estas palabras. En ese momento solo me sentía muy bien, muy cómoda y muy a gusto con las personas, pero ahora pensándolo y mirando hacia atrás, digo, pues era eso, era como yo era como una pieza en el puzzle que no sabía dónde encajar, pero el Señor, nuestra madre la puso ahí y ahí encajó. Y entonces empecé a caminar allí más en la fe. Y así con 15 años, 16, con casi 17 años, experimenté la vocación por primera vez. Entonces siempre lo llamo como, eso fue una preparación del Señor, como una bomba de gracias, porque tenemos campamentos, peregrinaciones, como le he dicho, y en Ecuador, al ser pues, el horario totalmente distinto que aquí, las vacaciones las tenemos en torno a febrero, marzo, entonces todas las actividades de ese curso fueron muy seguidas, campamento, ejercicios espirituales y después empalmamos con Semana Santa, todo en marzo. Entonces yo siempre digo que fue como una preparación del Señor. Fuimos al campamento y nos lo pasamos genial. Yo disfruté, me encantan los campamentos. Y entonces disfruté muchísimo. Además, no solo de la amistad de las chicas, que también es bonito y es bueno también ver. Me alegraba mucho al ver que habían jóvenes que podían vivir sanamente y que estaban felices. Es que eso, sí, no sé, se podía disfrutar en ello. Entonces, pues lo pasamos genial. Y en ese campamento yo ya interiormente le preguntaba al Señor en los tiempos de oración que teníamos, qué quería de mí, pero todavía no me daba una respuesta concreta. Yo ya había experimentado en un momento de oración que tenía que ser buena, porque no lo estaba haciendo. Entonces, pues me esforzaba por ello. Y en eso fueron los ejercicios espirituales después del campamento, y allí ya fue como que el Señor fue metiendo más un poco la semilla, iba intentando preparar el terreno para poner la semilla. Entonces yo allí en esos ejercicios espirituales me abría la posibilidad de que Dios me puede llamar, porque antes o sea, es que ni por asomo, es que ni lo haría, además que no lo decía, y decía, pues no creo, es que de todas las chicas que estamos aquí, a la que menos podría llamar es a mí, sinceramente. Entonces pues lo descartaba totalmente. Pero en esos ejercicios pues entendí que al menos tenía que disponerme a que si Dios lo quería, pues yo tenía que quererlo. Entonces, pues al menos esa barrera se bajó. Y en esa Semana Santa, tenemos un encuentro de Semana Santa donde nos juntamos los miembros del hogar para vivir mejor la Semana Santa con pues tiempos de oración, con meditaciones, con charlas, reuniones. Pues. Entonces tuvimos ese encuentro de Semana Santa allí. Y el Jueves Santo, yo
por la noche solemos hacer turnos de vela para acompañar a Jesús en el huerto de los olivos. Entonces, pues en mi turno de vela yo me levanté con una pereza soberana. No quería ir, pero bueno, es como de esto que dices, pues sabes que tienes que ir, pues levántate, pénsete. Entonces fui. Y estando en la iglesia, en la capilla, la pequeña capilla donde estaba el monumento, pues yo experimentaba que tenía que acercarme más. Pero me daba mucha vergüenza porque había mucha gente en la capilla. Éramos como 20 chicas, y ¿cómo te vas a poner ahí la primera delante del sagrario donde estaba la reserva? Pero el caso es que no podía resistirme a ese movimiento interior de acercar. Entonces me fui hacia adelante y me puse ahí muy cerquita de donde estaba el monumento y estaba rezando allí. Y justo ese año, que fue muy, muy bonito, porque pusieron detrás de donde estaba el sagrario de la reserva, estaba Jesús de la Misericordia. Una imagen inmensa que tenían las hermanas allí, un cuadro, y estaba justo, el sagrario estaba a la altura de su pecho, donde está su corazón. Entonces yo mirando esa imagen, de pronto fue como si experimentase la mirada de Dios. Una abuela, me siento al menos. Solo de recordarlo es que me emociona. Pues yo experimenté la mirada de Dios, que era como un escáner. Sí, no sé, era como de esto que hasta te experimentas como cierta desnudez. Es que yo, el recuerdo que tengo es el poner las manos así, porque experimentaba, sí, no sé, como me experimentaba delante de alguien que me conocía, que me amaba, y que o sea, que conocía todo de mí, que no le podía ocultar nada, absolutamente nada. Y entonces, ante esa mirada, yo solo podía responder, pues, con mi amor. Y yo en ese momento entendí que el Señor me miraba con predilección. O sea, sí, una certeza interior de yo te quiero para mí, quiero que tu corazón sea totalmente para mí y quiero que seas toda mía. Entonces, ante ese momento, yo lo que recuerdo es que yo solo le podía decir al Señor, yo solo quiero vivir toda mi vida bajo esa mirada. O sea, quiero que toda mi vida esté bajo esa mirada de amor por la que yo quiero, o sea, quiero morir por esa mirada. Estoy dispuesta a lo que sea. Ese fue el resultado. Estoy dispuesta a lo que sea. Esas fueron mis palabras. Y entonces, pues ese fue el momento en el que el Señor me llamó. Luego es verdad que después de ese momento, pues estás muy contenta, cierta alegría en tu interior de que por lo menos sabes lo que Dios quiere de ti. Pero al siguiente día, cuando amaneció, dije, esto no es real. Esto es surreal, esto no puede ser. ¿Cómo voy a decir en mi casa que yo tengo vocación, que voy a ser monja, mi padre se va a morir, mi madre me va a matar? Bueno, el caso es que en ese momento pues ya se nubló todo. Pero siempre en el fondo estaba esa experiencia de yo quiero vivir bajo esa mirada toda mi vida. Entonces pues pasaron varios años, yo ahí tenía 17 años. Podría a lo mejor haber pedido permiso, porque nosotras podemos, si hay una joven menor de edad experimenta la vocación, pues con permiso de sus padres podría dar el paso al candidatado o al aspirantado, que es un paso antes que el candidatado. Pero yo, como conocía la realidad de mi familia, dije yo ahí, pues yo creo que voy a esperar, y además también por madurar un poco, porque a ver si va a ser una ventolera mía y no es real. Entonces pues yo dije vamos a esperar, y tanto que esperé. Entonces pues cumplí los 18 y dije yo aquí no. Y bueno, estuve allí un poco dando vueltas en el asunto así, un poco. Y yo con 18 años pues di por primera vez el paso. También entré con 18 años y di el paso a entrar en el candidatado. Y es verdad que yo estuve 1 año y medio de candidata allí, estuve hasta los 19 años y medio, casi iba a cumplir los 20, pues en un momento de mucha turbación interior también y de mucha lucha, pues llegó un momento en mi vida que yo pensé que no tenía vocación. Entonces, pues dejé el candidatado, salí de las siervas y estuve pues 4 o 5 años fuera prácticamente. Seguía cercana a las hermanas, iba de vez en cuando, porque evidentemente yo no podía no reconocer todo el bien que el hogar ha hecho en mí. Pero a la vez estaba esa inquietud interior de que yo creo que esto pues no es vocación, ha sido algo tuyo, querías mucho a las hermanas, por eso has entrado. Pero bueno, y entonces pues estuve así 4 años bastante descolgada. Los 2 últimos años, pues yo la verdad es que digo que han sido los peores años de mi vida, porque además, claro, para intentar machacar la conciencia, pues ¿qué haces? Pues intentar llenarte de pecado. Entonces yo empecé a dejar la oración, la misa diaria, el hogar, el grupo de jóvenes, la parroquia, o sea, ya no iba a nada prácticamente.
Y en medio de eso, pues llega el amor, te enamoras nuevamente. Y entonces, pues eso, no conoces, sino que me encontré otra vez nuevamente con un amigo de hace mucho tiempo, con el que había sido mi amigo toda la vida. Entonces empezamos una relación de noviazgo, dando pasos hacia el matrimonio. Y ya, pues, yo ya pensaba, pues ya había dejado totalmente de lado el tema de la vocación. Y dije, pues a lo mejor es que era real, nunca, pues no tenías vocación, simplemente ya está. Lo dejas estar y sigue tu vida para adelante. Pues eso, entonces vas camino hacia el matrimonio y ya pero a la vez interiormente había ahí una división continua en mi corazón. Es que lo pienso ahora y digo, es que mira que he sido tonta. Pero porque lo sabía, en el fondo sabías que no era eso, pero era como si estaba tan ciega que no podía reconocerlo. Y eso es lo que hace el pecado, que oscurece la conciencia y oscurece todo y te intenta quitar toda esperanza también, porque el demonio es así. Entonces intenta quitar todo lo que es la luz para meter toda la oscuridad. Y entonces en ese momento yo tenía toda esa oscuridad, tanto no solo a nivel de que no veías nada aquí, sino que en tu interior todo era oscuro. Entonces, pues la única luz que veía y decía, pues será este chico, un chico majo, me quiere, yo le quiero, no es que estaba dispuesta a casarme con una persona a la que no quería, yo le quería, estaba dispuesta a entregar toda mi vida, además que siempre me ha gustado mucho la vida familiar, y decía, pues a lo mejor es eso, es que ya está, si yo me siento insatisfecha ahora, a lo mejor es porque tengo que dar el paso del matrimonio. Por eso caminaba hacia él. Entonces, pues así estaba, en un rango de un tira y afloja de voy a esperar un año, voy a esperar 6 meses, vamos a esperar un poco y así. Pues. El caso es que en medio de esto vino un terremoto. De verdad. De verdad. Un terremoto de verdad. En el año 2016. En medio de eso fue el terremoto de 2016. Pues yo en ese terremoto, todo lo que pasó a nivel exterior, yo experimentaba que el Señor lo hacía en mi interior. Entonces, pues en ese terremoto estaba ya un poco alejada de lo que es el hogar, no era miembro del hogar, aunque seguía viendo a las hermanas de vez en cuando. Pues en ese terremoto murió una hermana nuestra, la hermana Claire, creo que, y 5 chicas. Esas chicas para mí, evidentemente la hermana también era como, es que era mi familia, porque había crecido con el hogar y había recibido todo. Pero claro, las 5 chicas eran mis hermanas, que había crecido con ellas. 2 de ellas pues vivían una enfrente de mi casa y la otra era pues su madre, la mejor amiga de mi madre, y había mucho vínculo entre nosotros, afectivo, de familiaridad. Entonces pues murieron ellas y para mí fue como, se han muerto tus hermanas. Entonces yo experimentaba después de ese terremoto que el dolor de la comunidad era mi dolor. Y yo decía, ¿cómo puedo aliviar ese sufrimiento? Pues yo decía, con mi tiempo y entregándome. Entonces yo empecé a ir todos los días con las hermanas íbamos desde Chone a Playa Prieta, que fue donde se cayó nuestra casa, nuestro colegio, y fue donde murió la hermana Claire y las chicas. Íbamos todos los días hasta allí para pues intentar recoger de los escombros lo que podíamos rescatar. Y mientras estábamos allí, yo lo recuerdo ahora como una gracia dolorosa, pero a la vez de esas gracias que el Señor va trabajando en tu interior sin que tú te enteres. Porque yo no iba ahí aposta para decir, pues voy allí porque lo que quiero es volver a entrar como sierva o volver. No iba con esa intención en absoluto. Solo porque quería acompañar a la comunidad en el sufrimiento. Entonces, pues mientras estaba allí, el Señor iba trabajando en mi interior. Entonces, tengo el recuerdo de estar un día delante de los escombros y mirarlo y experimentar que de la misma manera que eso estaba afuera, que era evidente, mi vida estaba igual. Porque al final todo lo que yo iba construyendo al final se terminaba cayendo porque no tenía base sólida. Entonces yo ante eso me volvía hacia el Señor y le preguntaba, pues, ¿pero qué tengo que hacer? No tengo una respuesta. No sé, es que me encuentro en un camino como una encrucijada donde no hay salida. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pues ese grito de auxilio que salía en mi interior sin que yo lo notase, porque es que no era algo que me lo proponía para hacerlo, me venía continuamente. Entonces, pues un día de esos, de los que fuimos allí a Playa Prieta para recoger los escombros, encontramos pues muchas de las pertenencias de las chicas, de la hermana Claire. Entonces, al encontrarnos con todo aquello y decir, y ver también del lugar donde habían salido hermanas que estaban vivas de milagro, porque había una hermana que estaba entre 2 placas,
que estaba sujeta por una silla de plástico y tú dices, ¿pero qué es esto? Es que Dios, ¿cómo ha querido la muerte de unas y de otras no? Era como, había tantas preguntas allí en tu interior que se iban levantando y que el Señor solo respondía en mi interior. Yo lo que experimentaba que me decía es, yo tengo mis tiempos, yo soy el dueño de la historia, yo soy Dios. Entonces, eso que iba respondiendo, que iba trabajando en mi interior, pues se fue así prolongando en unos meses y me llevó a cuestionarme nuevamente, decir, pero ¿y yo qué tengo que hacer? Ahora mismo, pues estoy al borde de dar un paso que es para siempre, que es fundamental. Entonces, pues, en medio de eso, yo le pedí fue un grito de auxilio de mi interior que dije a la hermana Claire, si tú estás en el cielo, échame un cable, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, pues, venía justo de visita a Chone, el padre Rafael, que es nuestro fundador, y yo tenía interiormente una inquietud de un deseo de hablar con alguien y manifestar todo lo que había, todas las dudas que surgían en mi interior. Entonces, pues yo dije, si es voluntad de Dios, me gustaría hablar con un sacerdote, me gustaría hablar con alguien que pudiese abrirle totalmente mi corazón para clarificar ciertas dudas. Pero bueno, le pedí a la hermana Claire, échame un cable porque yo no soy capaz. Entonces, pues en ese viaje pues pude hablar con un sacerdote y hablando en esta conversación con este sacerdote, pues yo recuerdo ir contando un poco todo lo que habían sido esos años y en medio de esa conversación era como si todo empezaba, todos los muros que yo había levantado falsos, como si se iban cayendo. Entonces llegó un momento de la conversación que también pues para mí fue un momento de gracia porque el padre me preguntó, si tú en este momento te presentas delante de Dios, ¿cómo te verías? Entonces, ante esa pregunta, inmediatamente fue como si pasase toda mi vida delante de mí y de pronto yo estaba delante de Jesús y era sierva, así como estoy ahora, de blanco, de rodillas. Sí. Entonces, pues, ante eso, es que no me quedé sin palabras como ahora. Sí, no sé, me sobrecogió tanto en mi interior porque dije, ¿cómo puede ser? Con todo lo que yo he hecho, con todo lo mal que he vivido, es que no puede ser posible. Y entonces fue en ese momento como si el Señor daba un manotazo a todo y me decía, es que yo lo puedo edificar, o sea, yo lo puedo hacer todo nuevo. Y entonces para mí constituyó una gracia fundamental en ese momento de Dios puede hacer nuevas todas las cosas verdaderamente. Y entonces a partir de eso, pues empecé nuevamente a discernir verdaderamente qué era lo que Dios quería, porque si no, no podía dar un paso tan importante que no solo iba a llevarme mi propia vida, sino la vida de otra persona, que incluía la vida de otra persona. Entonces, pues allí empecé así un tiempito de discernimiento que fue muy rápido, la verdad, porque era como si ya el Señor iba poniendo luces pequeñas poco a poco, pero a la vez rápidamente, es que no sé definirlo. Sí, porque fue rápido, pero sí, no sé cómo definirlo, pero fue muy original. Entonces, el caso es que después de eso, ya, después del terremoto, un año después, yo ya di el paso nuevamente para volver a la comunidad. Entré el día 1 de... Necesitaba ayuda de todos los santos. Entonces entré el día 1 de noviembre, sí, del 2017. Y luego ya vine aquí a España para continuar la formación, como ha dicho Ana, el tiempo del noviciado, el tiempo de hermana de votos temporales. Yo soy hermana de votos temporales. Entonces, pues aquí estamos. Pues así un poquito. Te dije que era intensa. Sí, es intensa, de verdad. Me emociona ahora. Qué impresionante cómo Dios hace sus maravillas, sus obras en vuestras vidas. Efectivamente. Sí, es la obra de Dios en las almas. Yo ahora lo pienso y me impresiona muchísimo porque son cosas que tú humanamente, evidentemente, no puedes hacer, que es solo Dios. Entonces, a mí me ayuda muchas veces conmigo misma, pues, no desanimarme con las personas, porque digo, pues si Dios ha tenido tanta paciencia, tanta misericordia contigo, ¿por qué no lo va a tener con otro? ¿Acaso se ha acabado el poder de Dios? Entonces, eso siempre, a mí por lo menos me da mucha fuerza, porque ves la realidad de la sociedad en la que estamos y dices, jolines, es que parece que todo está muy mal.
pero todo está muy mal porque a lo mejor tú estás mal. Entonces, pues para que eso cambie, tienes que cambiar tú primero. Pues no nos tenemos que desanimar ante tanto trabajo. Sí. Pues ya, ¿Qué nos dice, Ángelo? ya no tengo las palabras. Estoy muy impresionado, de verdad. Sois buenas predicadoras, primeramente. Pues mira, Pero sobre todo eso, sois un testimonio vivo. Testimonios vivas de la gracia de Dios. Y cómo Dios también va llevándolas a su plenitud. Y por vuestras vidas, otras vidas también. Estas personas que estáis acompañando ahora, que Dios confía a vuestras manos. Qué alegría poder estar contagiado por su historia de vocación. Ahora me interesa también más. saber cómo estáis viviendo la misión ahora mismo, actualmente. ¿Qué misión estáis haciendo cada uno? Y qué alegría y qué desafíos estáis también teniendo. A ver, no sé por dónde comenzar exactamente. O sea, si la misión se refiere a nuestro apostolado. Sí, ¿Se a refiere vuestro a eso? apostolado. Vale, pues aquí en Alcalá no hay fin de semana que no tenemos alguna cosa que estamos moviendo, ayudando, ¿no? Sí, no sé por dónde. A lo mejor sí, solo por situarnos un poco. Pero nosotros aquí en la diócesis de Alcalá, pues vivimos en el convento del Corpus Christi, esa es nuestra casa. Cuidamos de ese convento también, vivimos allí, tenemos nuestras actividades a nivel de movimiento Hogar de la Madre. Solemos tener pues semanalmente círculos de formación, tanto para las personas que son miembros del hogar, para seguir empapándose del carisma, pero también abierto a las personas que desean formarse y que también se experimentan llamados a esa espiritualidad y que quieren conocerla. Entonces, así como tanto con los jóvenes, con niños, con adultos, y pues por las tardes de los sábados tenemos un rosario en el que rezamos con las puertas abiertas para que la gente pueda pasar a rezar si quiere a las 7 de la tarde, todos los sábados, con canciones. Y luego en la diócesis hay una hermana que trabaja en la postulación de los mártires de Paracuello, entonces está un poco así, y hay otra hermana que trabaja en la delegación de misiones. Luego nosotras, como siervas, también colaboramos con los medios de comunicación de la diócesis de Alcalá. Y también otra cosa en la que colaboramos también es con la escuela de evangelización, que nos lleva mucho tiempo, pero es una delicia, la verdad, porque es una oportunidad magnífica para poder y continua para poder evangelizar. Entonces, en la escuela de evangelización, ¿qué hacemos? Pues todos los meses hay una evangelización, pues, o por Semana Santa. Dentro de poco vamos a tener la Pasión en Alcalá, que será el día 27 y 28 de marzo, que serán las Bernardas, que se hace allí, pues hay cofradías, hermandades de la diócesis que nos dejan algunas imágenes y se ponen en las capillas laterales de las Bernardas y se va contando un poco la historia de la salvación, cómo ha sido la historia también de lo que es la pasión del Señor. Hay mucha gente que ahora mismo, pues, en otros tiempos daríamos por hecho de que todo el mundo sabe quién es Jesús, pues, pero en la realidad, en la actualidad hay gente que ahora mismo no sabe ni quién es Jesús. Entonces, pues se cuenta lo que sufrió el Señor para salvarnos. Entonces, eso es un regalo, porque tienes allí puertas abiertas para que quien quiera pueda venir y pueda también conocer más de la historia de nuestra salvación, que nos incumbe a todos, no solo a unos cuantos, sino a todos. Entonces, eso en Semana Santa, luego Rosario Misionero en octubre, pues evangelizaciones por el Corpus Christi, también salimos a las calles. Normalmente se suele tener en una iglesia, pues se pone el Santísimo, se reza el Rosario primero y luego se sale a evangelizar por las calles, a invitar a la gente a pasar, para anunciar el querigma, anunciar Dios te ama, te busca y está aquí. Entonces le invitas a pasar a la iglesia, hablas con ellos, pues de eso también el Señor nos ha permitido ver muchos frutos también, la verdad, muchas conversiones, confesiones, que a lo mejor podría no dejar, y eso es lo que sabemos, lo que no, porque hay mucha gente que el Señor, como decimos, actúa en el alma y no sabemos lo que está haciendo en ellos, pero está actuando. Entonces, pues la escuela de evangelización es como un tesoro
no es como, sino es un tesoro para, para las almas. Esta escuela de evangelización está abierta para todos. Sí, claro. ¿Cada cuándo es? Sí, sí. La escuela de evangelización está abierta a todos los movimientos de la diócesis para que puedan colaborar en la evangelización. De hecho, no solo estamos nosotros, hay personas de cursillos, de renovación carismática, hay algunos kikos que participan también, o sea, del camino, me refiero, como le llamamos cariñosamente Kikos. Pues que no es solo el hogar de la madre, colaboramos, es verdad. Que incluso hay gente, ¿no?, que vienen de otros diócesis para la evangelización. O sea, es algo de la iglesia, ¿no? Sí, está al servicio de... Y eso en cuanto a eso, y luego es verdad que nosotros atendemos nuestras actividades también del hogar, porque tenemos mensualmente convivencias. Y pues cada sábado, como decía la hermana, es que no hay un fin de semana que no tengamos nada. Ahora mismo, el próximo fin de semana tenemos la misión San José. Que colaboramos con la Escuela de Evangelización. Será en Torrejón. ¿Qué se hace en la misión San José? Pues se van a 2 parroquias y es para ayudar a promover las actividades de la parroquia. Entonces vamos allí, pues invitamos. De hecho, esta tarde nosotras estamos aquí, pero un grupo de hermanas están en Torrejón buzoneando las casas para invitar a la misión San José. Y otra gente de la Escuela de Evangelización también. Entonces también la verdad es que es un regalo a todos esos medios que tenemos para poder evangelizar, para poder hablar a la gente, y luego también a través de las misiones, pues la hermana Beatriz, que trabaja en la delegación de misiones, pues vamos también a varios colegios a los que nos piden ir a dar testimonio misionero. Entonces pues, aprovechamos también allí para hablar con niños, jóvenes, en los colegios. Sí, colegios. Qué tremendo. Estáis entregando vuestras vidas de verdad al Señor y a los demás. Para eso estamos. Qué grande. Pues para acabar nuestro Creo que se acaba el tiempo. episodio, no quiero, de verdad, yo quiero aprender más de vosotras. Pero si tenéis algunas palabras para las personas que nos están escuchando, unas palabras de ánimo, unas palabras... Quizás hay jóvenes también que están en su camino de conocer su vocación, o simplemente a cada persona que están escuchando. Quizás el Papa León nos está escuchando. Qué bueno que es. ¿Va a salir ahora? ¿Dentro de poco? No tanto. Algún momento. Porque iba a decir, vivir bien la cuaresma. Sí. Pero si acaso no llegar a escucharlo mientras que estamos en la cuaresma y tienen tiempo a vivirlo, pues yo diría algo de la oración, la verdad. Es que mientras que pasan los años, entiendo cada vez más lo importante que es la oración. Y cuánta razón tienen los que han ido delante de mí avisando de la importancia que tiene la oración. Es que es fundamental. Entonces, pues eso, nunca dejar un día sin rezar, ¿no? Siempre buscar a Jesús en la Eucaristía, en el escondido de tu corazón, de tu alma, donde habita la Trinidad, ¿no? Pero no dejar un día sin elevar la mirada al cielo, sí, agradecer la cruz y hablar con el Señor. Sí, eso es como pobre consejo de vida, es lo que tengo para dar. Sí. Y ahí está toda la riqueza. Ahí está toda la riqueza. Tienes razón, sí. Pues yo, la verdad, que me ha venido algo muy, muy gracioso. No, me han venido las palabras de Juan Pablo II de sí, hoy escuchas la voz del Señor, no tengas miedo de abrir el corazón. Sobre todo porque el Señor no viene, bueno, también lo dice Él no viene a quitarnos nada, lo viene a dar todo, porque Él es el todo. Y es que todas las respuestas existenciales, lo que decía antes la hermana, están verdaderamente en Jesucristo. Es que Él ha querido pasar por todos los sufrimientos humanos para darnos ejemplo de cómo tenemos que sufrir y cómo tenemos que vivir. Entonces yo sí que animaría a todos a vivir un espíritu de fe auténtica, en la palabra, con una confianza absoluta en la palabra de Dios, porque Dios nunca defrauda. Porque Dios todo lo que nos pide siempre, 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 aunque nos cueste mucho, 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 es para nuestro bien.
siempre. Aunque sea la cosa más, o sea, lo que no te puedes imaginar, aquello también lo permite Dios para tu bien. Aunque te suponga el mayor sufrimiento y muchas lágrimas. Pero eso Dios quiere bendecirlo para sacar un bien. Porque si no, estaríamos diciendo que Dios no es bueno. Y Dios no solo es bueno, sino que es buenísimo. Entonces, una confianza absoluta. Y muchas gracias. Muchísimas por gracias, invitarnos. hermana Alexandria y hermana Erika. Gracias por vuestra alegría también. Qué impresionante. Este es el fruto de una fe auténtica, de una vida entregada al Señor y a los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿La mano? Hasta la próxima. Hasta la próxima.